Venimos por el sueño americano a solicitar asilo. Hay mucha migra y todos están cayendo. Cuando le hago el zoom, me di cuenta que uno de esas personas era él. Me di cuenta. Este sueño se convirtió en una pesadilla, de verdad. Yo nunca pensé que él iba a terminar en esa cárcel. Sí, nos están cazando. Están haciendo retenes. Van a empezar con San Diego y de ahí se van a pasar a Colorado. Vamos a terminar con la invasión de nuestras fronteras. Vamos a reclamar nuestro poder. Tengo un gran problema con la manera en que habla como criminales invadiendo nuestro país. Chilevisión Noticias presenta Expulsados por Trump, el fin de un sueño americano. Deportaciones masivas, refuerzos en la frontera, detenidos en Guantánamo, suspensión de beneficios y la amenaza de ser redadas incluso en colegios e iglesias. Vamos a terminar con la invasión de nuestras fronteras. Vamos a reclamar nuestro poder. Donald Trump ha vuelto al poder y ya está cumpliendo parte de sus promesas de endurecer las políticas migratorias con medidas inéditas y polémicas. Acabamos de aterrizar en El Paso, Texas, esto es en plena frontera con México, porque este es uno de los principales puntos de entrada de inmigrantes a este país, para poder ver en terreno cuál es el impacto que están teniendo las medidas migratorias que acaba de tomar Donald Trump. Estamos en El Paso, Texas, una ciudad estadounidense, clave en la frontera sur, separada de Ciudad Juárez por el río Bravo. El Paso es un punto estratégico para el cruce de migrantes, con o sin papeles. Cada anuncio en la Casa Blanca resuena de inmediato en estas calles, repletas de letreros y conversaciones en español, de comida y música mexicana, pese a estar inserta en el mapa de Estados Unidos. Lo que pasa es que andamos mostrando la realidad de las personas con esto de la llegada de Trump, que está amenazando con deportarlos. Sí. Está de la chingada. Mira, todos los que estamos aquí ahorita formados. No te van a decir ni madre. Ah, ya, porque están sin papel y están preocupados. Les preguntan lo que tú preguntes. No te van a decir nada. Ya. Porque todos salen en noticias. Y ya. Ellos quitan, aquí les merman la ayuda. Le quitan los hospitales. Perfecto. Por decirte a ti. Aquellos que han cruzado de forma irregular evitan las cámaras y las preguntas, temerosos de ser identificados y deportados. Muchos se esconden en refugios improvisados, evitando los establecidos oficialmente, y es que el miedo se ha transformado en algo constante en sus vidas. Quiere sacar a todos los migrantes, ¿sí me entiendes? Aquel que anda indocumentado, pues bueno, él sabe qué ir a hacer, pues que todo el que esté legal, igual tiene que cuidarse porque uno no sabe qué es lo que es el presidente Trump, ¿sí me entiendes? Las redadas migratorias en Estados Unidos, tras el retorno de Donald Trump, han dejado historias impactantes. Un matrimonio colombiano, tras 35 años en el país, fue deportado y separado de sus 3 hijas. En Massachusetts, agentes de inmigración detuvieron a una estudiante turca en plena calle. Hay varias medidas anunciadas por Donald Trump que no generaron tanto impacto porque eran más o menos esperadas por la comunidad, habían sido parte importante de su campaña. Pero hay una que sí conmocionó muchísimo y tiene que ver con este anuncio de que se podría ingresar a buscar a personas indocumentadas a escuelas y a iglesias. Acá en El Paso se ha generado una especie de resistencia a ese tipo de medidas y eso queda demostrado en este punto de prensa que se está desarrollando a esta hora, organizado por el obispo de esta comunidad religiosa católica de El Paso, junto a otros grupos que están cuestionando esta medida anunciada por Donald Trump.
Claro, van a tener miedo a atreverse a acercarse a sus iglesias, a los hospitales o a las escuelas por el temor de que los vayan a tomar presos y también pues deportar. Tengo un gran problema con la manera en que habla acerca de la comunidad migrante, como criminales, los que van a estar invadiendo nuestro país. Es la base de un racismo en verdad. Han sido las iglesias las que han liderado la resistencia contra las políticas migratorias de la nueva administración Trump. En el nombre de nuestro Dios, le pido que tenga misericordia hacia la gente de nuestro país que tiene miedo. Podrían no ser ciudadanos o no tener la documentación adecuada, pero la amplia mayoría de inmigrantes no son criminales, pagan impuestos y son buenos vecinos. A medida que avanzamos, las historias de estos migrantes revelan no solo las dificultades inmediatas que enfrentan en Juárez, sino también cómo Chile emerge entre las alternativas. Yo prefiero irme a Chile que quedarme aquí. Chile es un país que está bien, pues. No está en guerra económica, no es un país de alta violencia como estos, que por lo menos aquí uno, no está tranquilo, pues. Otros venezolanos, en cambio, ya pasaron por Chile y recorrieron todo el continente con la esperanza de iniciar en Estados Unidos una nueva vida. Chile, te puedo decir, y no porque esté hablando con usted, una maravilla, de verdad súper bien, pero como entré por paso no habilitado, lamentablemente no pude obtener los papeles, no llegué al tiempo que algunas personas tuvieron la oportunidad de llegar y obtener toda su documentación. Y simplemente seguí pensando que tenía que avanzar a otro destino y tomé la opción de venir. Misma opción que tomó Arturo Suárez, venezolano de 33 años, quien vivía en Chile junto a su pareja Natalie, pero que en septiembre del 2024 abandonó el país rumbo a Estados Unidos con el anhelo de impulsar su carrera musical. Que baila solamente por bailar, solo quiere salir de la pobreza y como sea ya lo va a lograr. Era como un pequeño sacrificio porque después nos íbamos a ir nosotros para estar juntos y él triunfar en la música como compositor, como vivir de la música, como todos, que uno estudia para algo, uno quiere ser algo y vivir de lo que le gusta. Si no haces algo distinto, tu vida no cambiará. Logró ingresar a Estados Unidos, pero el 8 de febrero fue detenido en una redada en Carolina del Norte. A mediados de marzo, Natalie perdió todo contacto con él. Mientras esperaba alguna señal de Arturo, esta imagen de venezolanos siendo deportados al Secot, también conocido como la mega cárcel de Bukele en El Salvador, dio la vuelta al mundo y llegó también a su celular. Cuando le hago el zoom, para verle la cabeza rapada, me di cuenta que uno de esas personas era él. Me di cuenta. Esto para mí fue... Yo no lo creía, se lo mandé a su familia, a sus amigos, a ver si lo reconocían, comparándolos con otras fotos de él, y sí, era él. La indignación por lo que denuncian como detenciones arbitrarias se repite en protestas en Estados Unidos y en Venezuela. ¡Bukele, fascista, traidor y terrorista! Estas medidas, ¿cuánto han golpeado a los chilenos que están en condición irregular en Estados Unidos? Carolina Ávila, quien lleva 25 años viviendo en Estados Unidos con todos sus papeles en regla, sabe bien de esto porque es presidenta de la Asociación de Chilenos en Las Vegas y relata cómo muchos de ellos se preparan para el momento en que los agentes de inmigración, también conocidos como ICE, lleguen a su puerta. Porque tú sabes que acá en Estados Unidos no existen las rejas. Claro. Hay gente que está poniendo rejas en sus puertas y le está poniendo candados para que cuando llegue ICE a golpearte la puerta, no la abras. Ese es el miedo. Eso es lo que está pasando en este minuto. Y nosotros como chilenos estamos en la misma situación del inmigrante, ya sea
igual que el mexicano, igual que el salvadoreño, igual que todos. Igual que todos. Carolina, quien es crítica de los chilenos que han ingresado a delinquir usando la visa waiver, hace la distinción frente a aquellas afirmaciones que consideran a todos los inmigrantes irregulares como criminales. Están separando familias. Esos niños se quedan sin un papá o sin una mamá. Correcto. Eso no puede ser. Si son gente trabajadora que está pagando sus taxes. Donald Trump ha fundamentado sus propuestas para la expulsión de inmigrantes en razones de seguridad nacional, acusándolos de actividades delictivas, también porque considera que afectan los recursos públicos e incluso la economía. Bueno, en ciertas cosas sí está bien. Hay personas que nomás vienen de otros países como nomás a querer hacer como que los mantenga el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, el presidente planea asegurar la frontera porque no está segura. Porque yo llevo muchos años en este país y ha habido un cambio muy grande con el asunto de la migración de todos los países, porque de Cuba vienen también. Pero es las personas completamente diferentes a lo que está entrando ahora, entre ellos vienen muchos buenos, no le puedo decir de todos los países, pero creo que hay que mejorar un poco el asunto de migración. Donald Trump se ha mantenido firme en sus decisiones. Pidió más recursos al Congreso, aumentó los patrullajes, recurrió a aviones del Departamento de Defensa para aumentar sus esfuerzos de deportación, algo que ningún otro presidente había hecho antes. Algunos de ellos con destino a Guantánamo. Y en una de las tantas órdenes ejecutivas firmadas por Donald Trump como presidente, declaró al Tren de Aragua como una de las organizaciones terroristas extranjeras. Esto le permitió al presidente estadounidense invocar una ley de 1798 que no se aplicaba desde la Segunda Guerra Mundial para deportar con más rapidez a venezolanos que, según Trump, pertenecen a esa banda de crimen organizado. Pero son varias las denuncias, como las de Natalie, en que acusan detenciones arbitrarias. Afirma que no es del Tren de Aragua, que no tiene antecedentes criminales, que entró por la vía legal bajo el sistema del CBP-1. Pero pese a eso, hoy está incomunicado en una cárcel definida como para pandilleros y terroristas. Nunca pensé que iba a vivir esto tan mal, porque él no ha hecho nada malo, no es un delincuente. Él fue para allá por su familia, por su hija. Este sueño se convirtió en una pesadilla, de verdad. Yo nunca pensé que él iba a terminar en esa cárcel. Lo tienen secuestrado porque yo no sé nada de él. ¿Tú hasta el momento no has logrado saber nada, ni un dato? Nada. Es más, yo he dicho que es un secuestro. Mucha gente me dice, eso no es un secuestro. Yo un secuestro porque a él no lo dejan comunicarse con nadie. No tengo información de él. De hecho, un abogado se comunicó conmigo para ayudar de El Salvador. Me dijo que no se podía hacer nada. Dentro de los argumentos de los votantes de Trump para apoyarlo, la crítica a la migración era uno de los principales. Si revisamos las cifras, el número total de inmigrantes indocumentados sería en torno a los 11 millones, el 3,3% de la población total estadounidense. La promesa de Trump es expulsar a 1 millón por año. Nos hemos trasladado hasta otro punto en la frontera que separa a Estados Unidos de México. Este es el sector cercano al Paso Santa Teresa. Y al igual que en otros sectores, acá no se ve ninguna persona intentando cruzar. La verdad es que se ve completamente vacío. Según lo que nos han comentado algunos especialistas, esto no es algo que esté ocurriendo solamente ahora que asumió el presidente Donald Trump, sino que desde hace algunos 8 o 10 meses ha disminuido considerablemente la cantidad de gente que intenta cruzar hacia Estados Unidos de manera irregular. Incluso debo mencionar que días antes y los primeros 2 días del cambio de gobierno en Estados Unidos, nosotros notamos incluso un decremento. Entonces hubo menos deportaciones. Ahora que usamos palabras como invasión
que Trump está usando mucho ahorita, que dice, yo estoy tomando estas medidas para parar la invasión. Enseñe dónde está esa invasión. No hay invasión. No ha habido invasión por meses y meses y meses. No ha estado llegando refugiado en ningún número superior por meses y meses. Rubén García lleva más de 40 años prestando ayuda a migrantes en El Paso. Cuestiona el discurso de Trump porque lo considera efectista, en especial al revisar las cifras del último año del predecesor de Trump. El gobierno de Joe Biden deportó el número más alto de inmigrantes en una década, 271.484 en el 2024. ¿Qué ha ocurrido con la llegada de Trump? Según los datos del Departamento de Seguridad Nacional, durante el primer mes de su gobierno, 37.660 personas fueron deportadas, lejos de las 57.000 deportaciones y expulsiones que registró mensualmente Joe Biden en su último año. La administración del presidente Biden, él ya había tomado medidas. El número de refugiados logrando llegar a la frontera para cruzarse disminuyó muchísimo, aún antes de que hubo la elección. Desde el lado mexicano también se esfuerzan para evitar que más personas crucen la frontera. Esto es parte del equipamiento que utilizan todos los días las patrullas en las que salen a recorrer la frontera. Esto corresponde a la Policía del Estado. Vamos a ir a acompañarlos, a hacer un recorrido con ellos a lo largo de la frontera, a lo largo de este muro que separa a Estados Unidos de México. Vamos a ver con qué nos encontramos. Este muro fronterizo es una enorme barrera de poco más de 1.000 kilómetros cuya primera etapa comenzó a construirse mucho antes de la llegada de Trump. En 1994, durante el gobierno de Bill Clinton, en la frontera con Tijuana. Altas vallas que recorren el desierto hasta Ciudad Juárez. Después reaparece hacia el este cerca del Golfo de México. Es una línea que divide más que territorios porque separa también sueños y miedos. Para los migrantes es el obstáculo que frena su esperanza de empezar una nueva vida en Estados Unidos. En esta zona tenemos detectado que hay un alto flujo de tráfico de personas. ¿Cuáles son las fórmulas que buscan para intentar cruzar el muro? Estas personas utilizan diferentes situaciones, las perforaciones del muro. Este daño lo detectamos alrededor de las 2 de la tarde. Es muy regular este tipo de daños. Y lo que hacen es cortar. Sí, con algún tipo de pinza, de cizalla. Que por ahí ya alcanza a pasar alguien. Sí, claro. El muro, pese a toda su extensión y altitud, es vulnerable. Claro, de cierta manera. La gran diferencia entre el lado estadounidense del muro y el mexicano son los restos que van quedando, que son huellas de las personas que han intentado cruzar la frontera. Este tipo de fierros que se encuentran acá a lo largo del muro, estamos en el lado mexicano, en el lado de Juárez, por donde la gente trata de pasar. Muchas veces se utilizan como una especie de escaleras improvisadas por acá, tratan de subir. Y tal vez lo pueden conseguir, con el riesgo para sus vidas. Muchas personas terminan fracturadas. Y otra señal también acá de la presencia de quienes quieren cruzar hacia Estados Unidos son todas estas botellas de agua. Seguramente han tenido que caminar varios kilómetros. Acá hay una zona de planicie, de desierto, y está lleno de botellas de agua que son señal de los migrantes que han llegado hasta esta zona. No sé por qué, pero nos encontramos con hartos cinturones. Sí, los utilizan como tipo cuerda o soga para poder brincar. Hay unas zonas en donde termina el muro y por ahí se les facilita todo. Y es en donde tratamos de tener un poco más de presencia. Esta frontera es la misma que logró vulnerar el miembro del Tren de Aragua, Rafael Enrique Gámez Salas, alias El Turco.
venezolano detenido en la ciudad de Cameron, estado de Texas, el 30 de diciembre del año pasado. Acusado en Chile de ser el líder del secuestro y homicidio del teniente venezolano Ronald Ojeda. Vino el titular de la agencia encargada de atención a crimen organizado de Chile. Entonces él vino y nos compartió cómo les tocó vivir la experiencia, precisamente para que tratáramos de prevenir algunos de los errores que se cometieron en ese momento. Nos enseñó cómo identificarlos, nos ofrecieron los enlaces para poder consultar los nombres de alguna persona con la que tuviéramos contacto aquí en México. El Tren de Aragua está en la mira de Trump por ser una de las organizaciones criminales más peligrosas y violentas. Su actividad delictiva abarca desde el tráfico de drogas y la trata de personas hasta la extorsión y el sicariato. Su origen en Venezuela se convierte en un peso más en la mochila de los migrantes venezolanos. ¿Cuánto les afecta a ustedes esto del Tren de Aragua, esto de que Donald Trump lo tenga ahí como un objetivo? ¿Les termina perjudicando? Sí, sí nos perjudica porque a través de ello nos perjudica a todos, porque van a pensar que todos somos de la misma, todos venimos de la misma, y no es así. Cada cabeza es un mundo y eso sí me gustaría que los mandaran a todos para allá. Sí. ¿Qué diferencia? Que no nos vieran a todos como ellos, pues, porque todos no somos iguales. Lo mismo que reclama desesperada desde Chile Natalie Sánchez, quien aún no tiene ninguna noticia de su pareja Arturo Suárez Trejo, desde que hace 2 semanas vio su foto entre los deportados a la mega cárcel de Bukele en El Salvador. Es por eso que hasta el cantante Rubén Blades se ha sumado a los cuestionamientos por lo que considera una detención arbitraria. De que te están culpando, me dijo, no, ya no tengo ningún cargo, no tengo nada. De hecho, llamamos al abogado y el abogado averiguó eso, no tenía ningún récord criminal, no lo estaban culpando de nada. Simplemente estaba en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Bajo esta ley de enemigos, también la gente con visa, la gente con protección temporal, estudiantes también, como es una patria enemiga, los puede también deportar y pierden todos sus derechos aunque sean residentes y demás. Están enviando prisioneros, asesinos, traficantes de drogas, pacientes mentales, terroristas. Lo peor de cada país está llegando a nuestro país ahora. Desde su principio, en 2016, cuando él corrió para la presidencia, él tomó la decisión estratégica de hablar del inmigrante en la peor manera posible. Y al fin, lo voy a repetir tantas veces que la gente lo va a empezar a creer. También hemos tenido la oportunidad increíble de sacar a individuos peligrosos de este país. El presidente Trump ya ha deportado a docenas de terroristas conocidos a través de todo su trabajo, cientos y cientos de miembros del Tren de Aragua y miembros de la Mara Salvatrucha, miembros de pandillas que ha declarado organizaciones terroristas extranjeras. Estamos en una base militar estadounidense donde a esta hora están descendiendo aquellos soldados que han llegado hasta El Paso en el estado de Texas para sumarse a las labores que se van a desarrollar de acuerdo a las órdenes del presidente Trump para lograr una deportación masiva de migrantes. Ahorita tenemos 2.500 soldados desde el bajo de Texas hasta California y estos soldados y marineros van a aumentar a ese número. Ese número va a llegar como a 4.000 personas. Sin embargo, 1 mes y medio después, el gobierno dejó de usar aviones militares que resultaron ser costosos e ineficientes, esto según un informe de la cadena Telemundo. Pero en la frontera de Juárez, con El Paso, cada cierto tiempo llegan buses con migrantes retenidos a quienes se les envía de vuelta a México. Estos son los cerros que rodean al muro que separa la frontera entre Estados Unidos y México. Es muy fácil para acá esconderse para aquellos que logran pasar la frontera. Por eso, el monitoreo constante es de los helicópteros, que no se mueven prácticamente de esta zona, revisando constantemente, detalle a detalle, lo que ocurre en este lugar.
En Ciudad Juárez, en México, así se preparaban en enero para enfrentar un aumento de los deportados. En esa fecha, cuando recorrimos la frontera, se instalaba a toda velocidad esta infraestructura preparada para recibir hasta 2.500 personas. De acuerdo con números proporcionados por la Organización Internacional de las Migraciones, dependiente de la ONU, el 39% de los migrantes en Juárez proviene de Venezuela, seguido por un 14% de México, 13% de Honduras y 11% de Guatemala y Colombia. Hola, soy de Venezuela. Vengo de aquí porque quiero conocer a México. Los amo mucho, cuídense los que están por ahí. Valoren la comida, no la tiren porque de pronto la van a querer sus hijos. Amén. Adiós. A su corta edad ya ha visto su vida peligrar en el recorrido que hizo junto a sus padres por intentar ingresar a Estados Unidos. Sin embargo, no pierde la sonrisa porque este albergue en Juárez es mejor que la realidad de violencia y pobreza de la que viene escapando en Venezuela. Cuando crezcas vas a ser una chef, sí, de pizza. Con queso que se estira. La comida para los migrantes. De pizza, los que están en la calle. Hay migrantes que todavía pasan la selva. Nosotros cuando pasamos la selva primero, el río era fuerte, mi papá casi se le veía cayendo a la chiquita. Bueno, mal que mi papá la cargó así porque casi era un barranco así en el medio y casi se le veía cayendo en el barranco. No, ella no usa. Otros venezolanos arrancan por miedo a represalias por haber estado en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Y otros llegaron con la esperanza de ingresar legalmente a Estados Unidos a través del sistema conocido como CBP One, donde las propias autoridades norteamericanas les daban una cita oficial. Pero el día en que Donald Trump asumió, la incertidumbre se convirtió en pánico. El CBP One quedaba suspendido de inmediato. Las pantallas de los celulares, que hasta hacía solo unas horas mostraban fechas de citas y códigos de confirmación, dejaron de funcionar. El impacto por la cancelación de esta cita, agendada por las propias autoridades estadounidenses, fue devastador, en especial para aquellos que tenían hora justo después de la ceremonia de cambio de mando, como veremos al regreso. Chilevisión Noticias presenta Expulsados por Trump, el fin de un sueño americano. Pero el día en que Donald Trump asumió, la incertidumbre se convirtió en pánico. El CBP One quedaba suspendido de inmediato. Las pantallas de los celulares, que hasta hacía solo unas horas mostraban fechas de citas y códigos de confirmación, dejaron de funcionar. ¿Qué día tenían la cita? El lunes. El 20. ¿A qué hora? Para la 1 tenía yo la cita. ¿Y Trump asumió a qué hora de acá? Como a las 11 de versión, ¿no? Más o menos. Sí, porque a esa hora nos salieron a dar la información de que ya todo se había cancelado. El martes recién pasado, el gobierno de Trump revocó el estatus legal de migrantes que habían logrado ingresar a través de la CBP One, promoviendo ahora una nueva aplicación, la CBP Home, que permite la autodeportación, es decir, registrarse para salir voluntariamente del país, marcando un giro radical en la política migratoria. Y que no todos son malos. Entonces, eso no entiendo por qué nos culpan a todos. Señor, mira nuestra situación, papá, que estamos atravesando esa situación migratoria, Padre. Sabemos, Señor, que eres tú, mi Dios, el que... Las nuevas políticas migratorias no solo se han vuelto más restrictivas, sino que han cambiado las reglas del juego de un día para otro, dejando en vilo a miles de personas que confiaron en los procesos oficiales para ingresar a Estados Unidos. Historias como las de Arturo Suárez reflejan el temor creciente entre los migrantes, quienes no solo enfrentan obstáculos burocráticos, sino también el riesgo de ser catalogados como parte del crimen organizado sin pruebas claras. Pero para Donald Trump y sus seguidores, el mensaje es claro. No más concesiones, no más migración descontrolada. Y ese discurso, que para muchos significa el fin de una esperanza, para otros es exactamente lo que esperaban de su presidente. El tiempo dirá quién gana esta batalla. Los que promueven las medidas anti-inmigración o los que siguen creyendo que hay un futuro mejor al otro lado del muro.